Ya asegúralo, ya nos vamos. Esta era tu casita auténtico, ¿no? Tipo antigua. Ah, sí. De pura piedra y barro nomás. Ah, pura piedra. ¿Cuántos años ya tiene? Hace años de mi suegro. Ya. De ahí todavía es, de esa temporada es, de lo que ha hecho mi suegro. Esa casa. Hay otra más de... Acá también había otro igual así grandazo y este la han pescado, la han percado ya. Ya, ahora sí vamos a trabajar con el papito. Ya esa es la forma de... Ahí está este. Ya. Esto nomás así. Lo separamos al costal, ¿no? Ahí está el costal. Ahí está. Ya. Claro. Ahora sí, llegamos Ya llegamos a la punta en la punta del cerro. peligroso de punta. Ahora Ahí sí está. podemos ver, ¿no? Ahí está, Bastante. de acá libre es este. Mi casa está abajo, ¿Tu casa dónde está? acá abajo. De acá se mira, ¿no? Tu moto está ahí frente en carretera. Sí, ahorita no podemos ver porque está neblina, lleno de neblina. Vamos a bajar. Sí, acá había bastante Ahí está. casas. Ahí está. Ah, esto sí, casi intactito se nota, ¿eh? Sí, algunos. Casa circular. Qué frío. Sí, la época de helada está fuerte ya comenzó. Estamos yendo de visita al señor Moisés que vive pues de estas montañas gigantotas detrás todavía. Ya dejamos la moto arriba en la carretera, estamos caminando ya, miren, es un camino que lleva a la casa donde vive el señor Moisés. Nos va a tomar aproximadamente, nos estaba comentando, 2 horas de camina, bien, buena caminata, 2 horas, pero así un poco lento, regular, ¿no? Más de 2 horas. Ahorita estamos bajando todavía, este es el camino, pues hasta el río, ahí abajo está el río, hay un puente, y luego vamos a subir a cuesta arriba, miren, todo así para poder llegar al señor Moisés. Pues vive pues sin luz, el señor vive pues así, alejado de la población, detrás de esos cerrotes, Estamos bajando todavía. Qué frío, la helada está fuerte por acá, en serio, fuerte. Así es el camino a la familia que vive lejos de la población, entre montañas, sin carretera, sin luz, solo así con camino. Mira, este es un puentecito provisional nada más. Le muestro un poco. Ahí está un puente de palo. Y seguro de por acá cruzarán sus animales, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sus caballos. Porque cuando llueve fuerte, cuando el invierno está fuerte por acá, estos ríos son muy peligrosos. Llevan animales, personas, son mortales. Pero ahora ya pasó la época de lluvia, el invierno. Su nivel ya bajó ya. Ahora sí, toca subir. Arriba está la carretera, ahí ya dejamos la moto. Ya estamos subiendo ya a cuesta arriba. Ahora sí, tenemos que aprovechar antes que llegue el sol. Si no, nos va a agotar el camino, la caminata. Por acá está el camino. El sol no ayuda a la caminata. Está haciendo calor ya. De antes ha estado buen tiempo para caminar. Despejadito estaba, pero había más helada. Pero ahora ya no. Este es el camino, herradura. Está subiendo. Ya estaremos más de 1 hora caminando. Y le muestro un poco la geografía. Aquí es diferente, no es como en otros lugares.
Es la primera casita que vemos. Ahí mira. Solo llega camino nomás. No hay carretera, no hay electricidad. Caminando nomás. Sí hay personas caminando. Y la geografía, como le decía, es así. En esta zona, la alto andina de Huanta. Es así, pura montaña, geografía diferente. Mira, zona accidentada. Montañas con abismos bien profundos. Así nomás hay, no hay pampa por acá, no hay valle, no hay explanada, no hay planicie. Y esa pura montaña, vamos a subir hasta la parte más alta para mostrarle con vuelos, con el dron, el paisaje, la geografía para que vean. Y espero que no esté pues hoy día nubladazo, ¿no? Ahorita está un poquito así, poco a poco está llegando neblina de la selva. Ya hemos llegado a la aldea de Don Moisés Condori. Aquí es. Sí, buena caminata hemos hecho, ¿no? Ahí está el Don Moisés. Está amarrando, no, está sacando la soga para que pueda llevar sus caballos a las alturas. Se va a ir a cosechar papa. Estos meses, tiempo de cosecha en estas zonas. Esta es la casita. Uy, miren el paisaje. Al fondo, miren. Hay una montaña altota allá. Seguro tiene nombre. Y nos va a contar historia de ese cerro. El de abajo es su vecino, del señor Moisés. Allá al fondo hay más casas. Sí, hay más casas, más familia que viven, ¿no? ¿Qué tal la caminata, don Moisés? ¿Cómo? ¿Qué tal la caminata? Camina bien, yo cansado de ahora, Sí, pero estoy sudando fuerte. Sí. He caminado duro, ¿ah? Menos tiempo habré hecho, como aparte de usted. Sí, yo ahora sí que 1 hora, ¿no? Más de 1 hora he hecho. Más, ¿no? Sí. Estoy con el bueno. Amarran un ratito sus caballitos. Se va a la chacra a cargar la papa. ¿Qué fue? Ah, sí. Acá es tu aldea, ¿no? Sí, acá está. Está abajo, difícil para bajar de lejos. Sí, pero la herradura está un poco accidentado. Se cansa también ya. Claro. Usted habrá hecho ese camino, ¿no? Sí, antes como suegros hemos hecho. Pues. Ah, con tus suegros. Ahora muerto él. Ah, fallecido. Sí. Ya, gracias, papito. Ay, ay, ay. Ahí está la aldea, el papito Moisés, viviendo acá. Frente a los apus. Ahí deben tener nombre, ya los pregunto luego ya. No hay luz, Claro, acá no hay luz, ¿no? Algunos tienen panel, han hecho poner, pero la gente son acá con medio egoístas, creo que. Ya. Me han avisado, este caso ya estaba listo y no me han listado, Ah, no te han avisado para que te ponen un panel. ¿Panel de dónde? ¿Del gobierno? No sé de qué será, de que ayuda, dicen. Ah, de alguna organización debe ser, de ayuda. Seguro. Ya, papito, muchas gracias. Muchas gracias, así bien. Sí, azúcar. Así, sin azuquita nomás, así nomás. Un poquito. Claro, también un poquito de hecho. Ajá. Sí, depende. Sí, gracias, papito, más bien, ahí está. Es para caminar duro, ahora sí, con eso sí, vamos a caminar duro. Así es, el panel. Sí, algunos tienen todito. Todos tienen. Usted solo, ¿no? Sí, a mí no. Sí, pero entonces siempre hay vecinos así que no quieren avisar, pues. Allá frente también de un vecino también dice que no lo han avisado. De los dos no tienen. Ah, de los dos no tienen. De los demás que tienen, todo. Por eso tranquilo viven acá, Ya asegúralo, ya nos vamos. Esta era tu casita auténtico, ¿no? Tipo antigua. Ah, sí. De pura piedra y barro nomás. Pura piedra. ¿Cuántos años ya tiene? Hace años de mi suegro. Ya. De ahí todavía es de esa temporada, de lo que ha hecho mi suegro. Ese también. Hay otra más de... Acá también había otro igual así grandazo y lo han pascado, lo han percado Ah, lo han derrumbado. Ah. Sí, de mi suegro otra vez.
Sí, bonitos. Aún mantiene usted su casita así de tipo antigua, ¿no? Como incas todavía. Ajá. Me decías, arriba hay casa de incas, ¿no? Más tardecito ya nos vamos ahí. Ese cerro. Ahí. Hay bastante, ¿no? También está yendo por acá sitios. Ah, Llega. ya más tarde eso grabamos. ¿Y por dónde está el Puquiala? ¿De dónde toman agua? De allá todavía hay un poquito disimuladito nomás está. De ese, más allá, lejos todavía. De ahí traigo. Ah, tu vecino, su casita de allá de abajo, ¿no? Ya no vive. Ya lo abandonaron. Acá hay otro más. Este también ya, la gente todo. Como te dije, O ya han fallecido ya. Chichueta Petan yo. Sí, sí, pero castellano chapiri más entienden algo para que una jucura una cuna. Ahí está. Acá sí vive todavía, creo. Sí, no, ¿cómo se llama? Sí, casita de... Su papá muerto ya. Su hijo arriba, mira, ahí está arriba, hay un panel ahí. Ahí tiene su casa. Acá mira, casitas así de como inca, ¿no? Piedra y barro nomás. Todo barro ahí abajo también. Sí, todo está así. Bastante vivían de antigua, de aquí, en ese tiempo de hacendados, pues. Era más antes de eso por acá, pues. Claro. Mi suegro también ha sufrido todavía. Dice que en tiempos de hacendado explotaban, ¿no? Ahí dice que eran mujeres también, levantaban a las 3 de la mañana. Ya. Y cocinaba mucho, como 6 horas ya. Dice que muchos hacían trabajar. ¿Sin pago? Sin pago, pues. Ya. Chacra, si quieres trabajar, ya trabaja, que ya se le daba. Ya. Para él sí, mucha, ¿cómo se llama? Papa, chuños, blancos, eso también tiene que ser mejores nomás para él, para el hacendado, para el patrón. Pues. Claro, el patrón, el jefe. Ajá. Ya. Hasta chancho también criabas para él, mejores nomás, y carneros también, y vacas también, como empleado, pues. Ya. Eso es el descendiente de esas casitas. Por eso es que más antes vivían así diferentes gentes y algunos han muerto, pero tienen sus hijos, pero ya conocen selva, ya conocen guanta, ya no viven acá. Más que nada acá ahora no viven porque no hay luz, porque no hay carretera, hasta tienen ¿cómo se llama? De abajo de Caraorán viene con pie, se dan flojera. ¿Y los niños que estudian, los niños de acá de zona, dónde estudian? Ya no hay acá niños, Ya no tienen, ya ninguna familia no tiene niños. Pero los que tienen hijos, Ya. se van a la ciudad. Sí, pueblos grandes ya. Guanta, van selva. Ah. Ahorita familias de acá también ahí en selva están con sus familias, estudian, por eso vine así cuando hay vacaciones, nomás con sus chicos, o si no, vine a visitar a madres, padres, así nomás. Sí, pues me dice que de acá los que antes estudiaban los niños caminaban duro, ¿no? Sí, ¿Hasta dónde iban acá a estudiar? A Caraorán, A Caruadorán. 2 horas son, ¿no? Sí. Solo la ida y la vuelta, otras 2 horas. Ahí está. 4 horas, todos los días caminando 4 horas. Por eso mi señora es de acá, de Ya. esta zona. Yo soy de allá. Está haciendo cerros. ¿Janjailo? No, es Chinchay. Abajo del cerro Chinchay. Ese es mi sitio de mí. Mi nacimiento. Su pueblo de Don Chávez, ¿no? Yo soy de acá, ¿cómo se llama? Yerno. Yerno de acá. Ese es pueblo de Don Chávez, ¿no? Ajá. Ahí somos vecinos con él. Así. Así, entonces sí. Por eso mi señora me cuenta, venía, ¿cómo se llama? En ese tiempo en hacendado dice que levantaba temprano. Él no, cuando estaba hacendado no ha estudiado todavía. Cuando desapareció ese hacendado, sí, ahí lo ha estudiado. Juan Alvarado de Velasco, ya, lo que ha cubrido ¿cómo se llama? Hacendaje. Él, cuando estaba el presidente, él dijo ya, que no hay hacienda, dijo. Ya. Ajá. De esa fecha, de ahí el hacendado poco bajaba, entonces de ahí así cuando están bajando, ahí dicen pareció peligro, ¿no es cierto? Ya. Ese tiempo de violencia. Conflicto interno, ¿no? Guerra interna. Ahí está, después del, ¿cómo se llama? Del Velasco. Ahí está, de ahí ya.
De ahí, como se llama, los hacendados un poco se alejan. Ya, pues de ahí tranquilidad, entonces lo que han servido a la gente acá, a los hacendados, por eso en esos terrenos se quedan, ve. Y eso de lo que me decías, estabas contando del, ¿cómo se llama? De las parejas, ¿no? Que se casaban en tiempo de hacendados, solo eran vecinos. Pero acá hay hay todavía parejas que han casado así entre vecinos nomás. ¿Sí? Sí. Porque esa era obligación de los hacendados. Ahí está. Sí. Él escuchaba de otros sitios de suegro del Martín o del Pedro, ya. Ese Pedro, dile de mi hacienda que se vaya. Cuando vengo no quiero contratar. Me sacaba todo. Él mandaba todo. Así era el tiempo de hacendado. Solo querían que casen entre vecinos nomás. Y no querían de otro más, un pueblo más lejano, ¿no? Y cuando eres un poquito vago, no eres de chamba, entonces a ese también le botaba todo. Por eso esas casas son de antiguas. Algunos cuando vienen así, acá se juntan con su pareja, entonces ya entran, el hacendado mismo pone, ya te vas a ver allá, así diciendo. Interesante. Cuando eran así un poco vagos, le botan diciendo. Tienes que trabajar duro para el hacendado en esas épocas. De la noche hay que trabajar, mujer también, el área, ¿cómo se llama? Lana de oveja. Hilar y después eso también para ti mismo, a veces hacía ese también, dice. Con eso se vestían de más antes, no había ropa, dice. Mi suegro no me era, ¿cómo se llama? Cantidad así ganado y chúcaros, todos salvajes. O sea, es el cerro donde están los restos de los incas, es el cerro Chúcaro, se llama, ¿ya? Entonces de ahí dice que mi suegro dice que llevaba para allá, ¿cómo se llama? Para Huancavelica, para fiesta. Ya. Toro. De mama llevaban, de mama también toro llevaba. No sé de cuál dios pueblo dice que llevaba cóndor, agarrando. Siempre obligación, como en tiempo de hacendado, así era, dice. Obligación de acá llevar así. Cóndor, toro. Cóndor, toro. Esa época para fiesta, dice que allá hacían fiesta. Sí, en Huancavelica todavía. Sí, pues son tradición colonial, pero los españoles, ¿cómo se llama? De corrida de toros, ¿no? De acá llevamos hasta allá. Entonces, según tus antepasados, te ha contado que este territorio pertenecía antiguamente a Huancavelica. Yo estoy muy curioso como que antiguamente ese territorio pertenecía a Huancavelica, pues. Y yo lo pregunto a los demás, pues no saben esas historias del territorio, pues. Sí, pues solo saben, como ustedes son mayores, antiguas, esas historias, ¿no? Y también todo este territorio, ¿no? Los nombres de estos cerros. Sí. Buenos días, mamita. Imainaya. Hamurana erxiko kaita, lachayquita hamurani. Cuento chacuna huilaba, de Don Condori. Línea, mamita. Hasta es oca, ¿no? Vas a hallar las ocas. Allá es luego, escuchamos en la saca, pero pozo ya como. Ya, después. Ahí sale calla, pe. Vas a cosechar las ocas, luego estar en pozo, en agua, pe, en pozo. Al río te vas a llevar. Allá arriba hay pozos. Ahorita vas a pasar por ahí. Ya, ahí va a macerar. Ahí está limpiado ya ese pozo. Entonces ya. Le metes ¿cómo se llama? Primero le metes hecho. Ahí encima le metes y ahí un mes más, ya pongamos 2 meses, ahí está calla, ya sale. De ahí sale al suelo, de ahí seca, sale calla. Para la mazamorra. Ahí está. Así era el proceso. Eso sí, no sabía de cómo era el proceso para mazamorra de calla. La oca, ¿no? Sí, de papa también, chuyo blanco también. Sí, eso sí, helando, ¿no? Helando. Sí. Ya, ahora sí vamos a trabajar con el papito. Ya esa es la forma de... Ahí está Ya.
Suestito nomás así. Nos separamos al costal, ¿no? Está al costal. Ahí está. Ya, claro. Ya usted va a sacar con todos los tallos, ¿no? Sí. Ya yo lo voy a recoger, ¿ya? Sí, sí. Ya el otro día yo estaba trabajando en la chácara, pe, y hallando las papas. Ajá. Y ahora sí. Trabajamos, luego vamos a pasear. Don Condor me decía que este es el anexo Cutoc, ¿no? Ajá. ¿Cuántas familias viven más o menos? ¿Cuántos son tus vecinos? Varios. Son varios, ¿no? Acá hay uno, ¿ve? Ah, varios. Al frente varias. Están en otros sitios los hijos, ve. Acá vivimos este hombre. Solo los antiguos nomás. Ajá. Personas adultas nomás. Adulto nomás. A parejitas, ¿no? Sí, los demás, los chicos, lo que sea. Sí, por falta de, pues como me estabas contando, claro, Más que nada de carretera. carretera, luz. De esos no hay, entonces ellos le gustan a sus hijos, le gustan estudiar en su lado de carretera. Ya ve. Claro, donde hay servicios. Ajá, son varios. Por acá no hay, pues, igualito como acá en la visión. Sí, ¿no? Acá atrás, ve. Ajá. Está larguito de abajo, ¿sí o no? Mayormente la gente de acá, como dices, habitan solo personas adultas ya, mayores ya, anteriores. Y dedican allá a ganadería, ¿no? Como estaba viendo, ¿no? Chacra, ¿no? Sí, chacra. Como estamos trabajando ahí, arando, ¿no? Ocas. ¿Qué más acá producen? Algunos Papa, mashua. mashua, papa, oca, ¿no? A esta altura no me crece, ¿no? Otro, aparte de lo que me mencionas, otro así, tubérculo o otro producto. Para acá más que nada, oca, mashua, papa. Oyuco también yo creo que he visto. Sí, Sí, pero avena, ¿no? rincón ya no. Pero ya esa es más altura ya, pues. Papa, pero oca también da. Sí. Cuando da ¿cómo se llama ese frío? Jasa, lo que dicen. Ya. Ahí se lo que la jode va a rincón. Pero allá frente sí hay oca. A la helada, por la helada. Jode. Y cuando no hay helada, también el rincón también hay. Lo único jode el rincón helada nomás, pero acá parte de abajo, medio no. Sí, porque está cubierto de montaña ya por eso, pero no cae helada. ¿Y estas plantitas son medicinales algunos de estos? Sí, ¿Como cuáles? A ver. hay otro. En papa. Más abajo. Estos son ¿Es como para qué más o menos? para todos. Ya. ¿Qué más hay? Otra plantita. Mucho no conozco, pero los demás conocen. Ya. Estos también. Cuando dicen cuando tuja y dicen, ¿no es cierto? Ya. ¿Paflema? Ajá. Ya. Parece que se están entendiendo. Ese es mullaca, ¿no? Tiene frutitas, ¿sí, no? Mullaca, frutitas. Me dice que esta casita es de tu suegro. Su padre, su papá. De tu papá, de tu suegro todavía. Y ya nadie habita acá. Sí, así familiares ya viven. Alojan como yo nomás. En cosecha viene. Ya. De acá viene con su ganado. Viene por momentos nomás, cuando hay cosecha. Ahí está el rincón. Y acá también abajo, con su cosecha. Entonces, acá descansa a veces como yo. Así eran las casas antiguas, mira. Pero algunos vivían aquí en casa grande. Este era hasta acá, ve. ¿Cuál era grande? Esa casa, ve. Solo la mitad nomás queda. Ahí está su ventanita nomás. Sí. Adentro nomás ya. Se queda la mitad, ¿no? Adentro. Ellos siempre más antes abuelos acostumbraban en dos casitas adentro y afuera, ve. Está dividido, ¿ves? Su costumbre era así. Sí, no. Uy, casita ya. ¿Cuántos años ya tendrá esta casita? Más o menos, calculas. ¿Cuántos? Espérate, de mayor de Velasco todavía.
Ah, entonces, en tiempo de hacendado, ¿esta casa habrá existido? Más antes, ¿ve? ¿Más antes todavía? Más antes del abuelo también, de su abuelo todavía seguro. ¡Wow! Es antiguazo. Antiguazo, pero sigue en pie, ¿no? Porque te he hecho como... Cuando como mantienes así nomás, cuando no tumban ahí, para. Sí, ¿no? Esa reliquia antigua, pues, tipo Inca todavía. Acá arriba hay otra, ¿no? Acá también vivían. Ah, ya no viven ahora. Ya no, ya. Van por ahí, pues. De tapial se cayó ya. Ah, había de tapial y de piedra, ¿no? Piedra, mucho pan. ¿De quién era? ¿De un vecino familiar tuyo? De acá, de mis suegros, de mis señores familiares. Ah, de su señora, su familiar. ¿Esta habrá sido su cocina? Ese creo que era su cocina. Y este es el dormitorio. ¿Y esas ventanitas para qué eran más o menos? Veo ventanitas ahí en la pared. Más antes ponían ahí en esas ventanitas cuando es más grande. Ese tiempo cuando no habían hermanos, cuando no había religión. Ya. Ponían ¿cómo se llama? Santo lo que dicen, ¿no? Ya. Imagen. Imagen ahí está. De católico. Ese ponían. Ah, para ese. Para ese pero son varios. Varios Algunos se lo ponen ahí, pero cualquier cosa guardan. Ah, como para dejar algunas. Ahí al techo, cuando en suelo lleva cualquier cosa de perros. Ah, sí, no, para eso, ¿no? Para eso. Ah, mira, así era como antes, ve. Ahí son como para poner cositas, ¿no? Ahí. ¿Y esto para qué era? Este era pues. Está separando, mira. Acá guardaban. Ahí está, era con su marca, decimos, ¿no? Ya. Palito, pues ponen acá. Ya. Y acá, y encima su papa, su chuño de blanco y su calla. Y acá su papa. Pues. Abajo papa. Ajá. Encima, ya. Dormitorio. Ah, así era. Ellos así vivían más antes. Interesante, ¿no? Ahora vamos al otro lado, donde está el tapial, ¿no? Este de tapial. Este es de la cocina, seguro. Sí, para cocina. Su patio era para que hacen secar calla, chuño. Ya. Eso. Mira cómo era su patio, mira, todo pampita, ¿no? Ahí está pespercado. Bien percado todavía, ¿no? Con Inca. Porque toda esta zona es así, zona así bajada, ¿no? Ajá. Inclinado, hacia el terreno inclinado, no hay pampa exactamente. No, sí. Por eso han pircado todavía con piedra para que sea una pampita. Para que hacen secar. Claro. Ajá, si no, ¿dónde van a hacer secar? Sí, pinhuacta, ¿no? No, pues no, pues. Así en terreno inclinado, no. Entonces ha sido su cocina. Tapial, ¿no? Tapial también algunos, más antes, hombres eran pues, más fuertes. Ya. Como tenían fuerzas, como con fuerzas la han chocado con tapial, entonces dura también, lluvia también no hace nada. ¿De qué tiempo será esto? Es un tapial antigua. Tío, yo también hacía y visto ya. Entonces cuando era chiquillo todavía ya existía esta casa. Ya estaba ya. Entonces un tapial antiguo, una reliquia, ¿no? Pero ahora lo que chancan tapial ahora los jóvenes ya es que se va a resaltar la lluvia. Para momentáneos. Claro, pues sí estoy viendo. Está carcomiendo y en otros lugares he visto. Sí, es tapiales. Y ahora sí vamos a ir al mirador, ¿no? Ahí está, de ahí. Dice que se mira todo otros cerros. Cangrao, vamos a ver. Ya. Me decías que más antes que la feria de Caraborán, debajo de Chaca había otra feria más antigua. ¿Cómo dices esa pampita? Más antes era ¿cómo se llama? Más antes era ¿cómo te dicen? Pachanja, ¿no? Pachanja, ¿no? Ahí está. De ahí más allá era Turungana. Ya. De ahí más primero te era en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me olvido, señor. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo para ir? Aguanta ya. Huatuscalle, más acá. ¿Cómo se llama? ¿Cerquita Huanta? Más. Guayay. Ahí está Guayay. Guayay. Mi papá me ha llevado a Huanta cuando estaba feria ahí en Guayay. Ya. Chibolo. Entonces de ahí cambiado en Torungana, ya más acá. Hace cerro. Ya. Ahí en ese ladito. Ya. De ahí ha bajado a Pachanga. Ya, de ahí. Ese Pachanga era Gran La Pampa. De ahí más abajo Lirio.
Ya. al Irihuejo. De ahí subió a Chaca. Después, De Chaca ya saltaba acá Puros. De Puros ya a Huayna Cancha. De Huayna Cancha ya a Carbobrán. ¿y por qué? ¿Por qué cada tiempo trasladaban las ferias? No, ¿Qué pues, pasó? carretera avanzada. Ah, por la carretera. Por la carretera. O sea, primero llega a Guayay en la carretera. Ajá. Ahí a plantar la feria. Ahí. Luego, Y de ahí. Chaca, ¿no? No. Sucesivamente, así más o menos. Ajá, claro. Luego en la cancha. Ajá. Al final, Carvadorán, como llegó la carretera. Ahí está, sí. Ah, y me decías que la gente de acá, o sea, de estos cerros atrás hay pueblos, ¿no? Ajá. Como Mama, ¿qué otros pueblos hay? Rocha, Ya, Putis, ya. después más Canchas, de acá atrás, Pramadero, de acá, se llama atrás, ¿cómo se llama? Ahí Incarajay. está, en Carajay. De ahí venían con caballo. De esa zona venían, todos de ahí venían, por eso. ¿Y a qué hora salían de ahí Sí. de sus casas? Las 3 de la mañana, las 2 dice que salían. Ve. Ah, su madre. Entonces, Cargando comida. en el otro caballo carga comida, ve, Ya, papa chuño, ve. ya. Cancha. Y de ahí vienen acá en Carbarán, acá están pasando, ya están pasando las 9, así o las 10, Ya. y allá feria, en la tardecita ya llegan. ¿Y para volver cómo hacían? ¿Descansaban? Descansamos, 2 días hacemos. Ah, 2 días viajaban con caballo. Guaso. 2 días. Sí, bueno, ¿no? Estos caminos eran de esos tiempos. Esto sí era Mira, ve, pero ahora está perdiendo, ya ve. más antes de Incas son estos. Ajá. Más adelante me estaban contando la gente de que más antes acá, antes que existieran las ferias, caminaban, dice, de acá hasta Huanta, ¿no? Caminaba, pues estoy diciendo que por Pocahasa. Ya, Cruzas a Mesón, de Ya. Mesón, Putka, ya. de Putka, ¿cómo se llama? Hay una laguna pasando más allá, ¿cómo se llama? Me he olvidado, Cerca de Uchurajaya. no, pasando Churajaya, Ah, por cerro iban, ¿no? por cerro, ve. Sí, me han estado contando ese camino, por cerro está, dice. Ahí también tienes que ir todos los días, ve. De tempranito tienes que salir con caballo, Ya. ¿Y cuántos días llegaban a Huanta? ya tarde, ve. Tarde, un día. A las 5 de la tarde, o a veces las 6 de la tarde, depende, ve, que caminas. Ya. Ahí llegabas, ahí descansabas, Pasabas la noche en Huanta. Ajá. Y al día siguiente la feria. en feria. Ahí O sea, te anticipabas un día todavía para la feria. Ajá. Y para volver toda sus vidas. Pero cuando no hay feria también hay tiendas, ¿sí o no? Claro. Entonces haces compra, lo que necesitas. Ahí por eso, más antes nosotros no probábamos azúcar también. Porque nuestro papá traía pues, de Huanta todavía así, medidito nomás, pues, ¿no? Ya. Entonces, de desayuno también era tempranito. Pero ahora, 12 tarde, todo ya. Claro. Y también justo de la comida, ¿no? Cómo llevaban pues esas caminatas de un día, 2 días, ¿no? Comida. Que eran Espera, bastante comida yo. Dice que preparaban pachamanca a la tierra. Ajá. Y esa comida pues dura más, no se malogra, no se avinagra. Aguanta, pues. Aguanta varios días. Una semana también te voy a aguantar. Sí. Guau. Por eso, como decían, un caballo llevaba, sino una llama. Aquí Ya. mi tío también me llevaba cuando estaba chiquito. Vamos, dice, mi tío no tenía hombres varones, su hijo, tuvo mujer. Ya. Entonces él tenía bastante llama, caballo. Y por eso me dijo, como era yo sobrino, entonces me quería ver cómo era varón. Ajá. Entonces me llevaba, entonces me cansaba por Pocahasa, creo que ya no podía ya. Ya. Entonces me ha hecho montar en su caballo. Ah. Ah, Sí, bueno, buenos momentos, ¿no? sí, ve, así mi tío Caminando. me ha hecho conocer Huanta. Ah. Yo conocí Huanta, pucha, Huanta era un ciudad, pucha, me espantó, ve. ¿Y cómo llevaban? Y llama también las comidas, ¿no? Ya me llevaba papa, pe. Para el intercambio, trueque. No, para que venden, para plata, pe. Ah, pero más antes, ¿habrá sido Por eso. trueque, sí o no? Trueque también, los dos, pe, venden. Chuño, más que nada llevaba chuño, papa. Ah, ¿Y cuántos llamas más o menos viajaban? ¿Cómo? ¿Cuántos llamas más o menos viajaban? Ahí, pe, mi tío tenía como 40 llamas. 40 llamas con su carga. Chuño, papa. 30, 35 para arriba. Ah.
Ah, Y cada llama con su, ahí en su cuello ¿qué lleva? se llama Campana. su campanita esquila. Y también su ropa. Ah, su ropita pichujera lo que dice. Ah, su Bien cinta también. Su bien adornada iba, pe. Bien adornadita, con su bandera más. Cuando adoraban, pucha, le llama, se ganas iba, pe, corriendo. Ah, ese es el secreto. Ah, Tienes que adornar a la llava para que vaya así rapidito, todo trabajador. ahí está. Ah. Cuando adelantas así uno, en tu atrasito nomás te sigue. Mm, Y por eso se llamaba subir el otro. Su llama era capitán. ya. Ah, ese te sigue, pe. Eso hasta nombre tenía, ¿no? Atrasito nomás. Chalán, pe. ¿Alguna vez no has encontrado culebra, víbora en estos montes? ¿Por acá? Ah, No, por acá no. nada, ¿no? No. ¿Perdiz? Sí, ¿Cómo? perdiz. ¿Qué es eso? Perdiz YouTube. Ah, ese sí. Ah, este sería el mirador, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este cerro? ¿Cómo se llama este cerro? Este cerro, digo, ¿cómo se llama? Este cerro se llama... ¿No recuerdas? No. Allá me decías que el cerro más alto, ¿no? Allá al fondo, ¿no? Sí, ese es. Sí, de adelante se miraba, pero como estaba avanzando, Ah, ya no, ya. Este es bajo, cerro bajo sí, ya. ese cerro es Al fondo está, de este cerrito al fondo se nota. Yana Sierra, ¿cómo me has dicho? Yana Urjo, ¿no? Ah, El Lago Poderoso. ese es más alto. Ya. Me decías que no acercan cualquier persona. Más antes dice que era así, pe. Muy liso. Ah, Ya. ahora todo camina. Ah, todo camina. Sí, Ese es ahora- Yana Urjo, ¿no? Ahí el Lima, ¿no? Sí, más allá frente también. Sí, creo que está detrás de ese cerro. Yana Urjo está el cerro... ¿Cómo te he dicho? ¿Cómo has dicho ese cerro? Cerro Torres, no. Cerro... Donde que Lima, ¿no? Cerro Castilla. Ahí está. Castilla. ¿Y estos nombres de estos cerros del frente? ¿No recuerdas tampoco? No me recuerdo. Ya. ¿Y el camino donde me decías del Inca, por dónde está viniendo? Ahí está por allá. Ah, es el Jasa. Ah, Ahí está la Jasita. Ahí está ese. ¿De dónde viene ese camino de Inca? Ese es Más o menos. para atrás de ese cerro también. Ya, otro camino. Ajá. De la selva, ¿no? De la selva vienen, pues, más antes caminaban por acá para la selva. ¿Y por acá no había un puente de piedra más antes? ¿No? De piedra por acá no, atrás sí, en la bajada hay piedra. Ah, de donde está yendo a... ¿Cómo se llama? Incarajay, ¿no? Ah, ahí está para ahí. Puente de piedra, sí, justo me estaba comentando. Ah, entonces este está conecta a ese camino. Sí, por ahí. ¿Y por dónde está llegando el camino Inca? Por acá, ¿por dónde está pasando? Para llegar a ese cerro donde hay restos arqueológicos, donde hay casitas antiguas. ¿Por dónde está pasando? Por acá. ¿Por abajo es? Por acá, por abajo. ¿Y cómo era más antes? ¿Herradura? Así que hecho de piedras. ¿El camino? No, así nomás. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Seguro que el pasto, el arbusto era tapado. Ajá. Claro, pero con el pasar de los años. Sí, pues. Ajá, entonces justo te estaba preguntando, el territorio de Cutuc, por allá es, ¿no? Por ese cerro, Sí, de ahí. es el límite. Sí, límite. ¿Atrás dónde es? Atrás atrás Pira. Pira es otro pueblo, así, pueblito, Así, un anexo. sí, un anexo. Ya, por ese es el límite, ¿no? Por allá está, por al fondo, ¿no? Ajá. Y llega al cerro Yanaurjo, Ahí ¿no? está Yanaurjo. Y todo este colinda, Sí, ese es colindante. sí, de acá para allá es Cangrao. Cangrao y este para allá, Cutuc. Cutuc. Ah, ahí es Cangrao, ¿no? Y lo muestra un poquito el Cangrao. El pueblo Cangrao. El otro día íbamos todos por ahí caminando en esos cerros. Cangrao. Cangrao, Sibia, ¿no? Cangrao, sí. Sibia. ¿Dónde está el distrito de Sibia? ¿Por dónde está? ¿Lejos? Está por adentro, Braipe. ¿Por selva ya? Ah. ¿Por el monte? Ajá. Y hasta ahí van a hacer trámites. ¿De acá? Ajá. Claro, cuando hay votaciones. Ah, ahora ya hemos reclamado para Cangrao, ¿cómo se llama? Mesa. Ah, cerca nomás. Ya no ya bajar hasta el distrito de Sibia. Ya no, ya ahora. Ah, ahí está, ¿ve? Ahora Es la también. carretera, ¿no? Sí, la carretera A ahora. Cangrao. también. En Cangrao nomás hemos votado. Ah. Ujú. Mm. Más antes sí íbamos a, ¿cómo se llama? Tutumbaro.
Tutumbaro. Después hubo más antes Sibia, Ah, lejos, ve. ¿qué tiempo es de acá hasta de tu pueblo hasta Sibia? En carro. Con carro es 3 horas, ve. Guau, hasta acá, lejos, ¿no? 6 claro. horas y de vuelta. Más antes, o sea, más antes que existieran estas carreteras, iban caminando Ajá. para Sibia, al distrito. Ajá, por acá, el Ya. camino era por acá, no iba por ahí, solo que tu mayoría caminábamos por acá, por Mama, por Jeyoajocha, más que nada. Ya para Sibia. Ah, ¿Y para qué tiempo llevaban caminando ahí hasta el distrito Sibia? Caminas así, con poco, con fiambre, así, un día llegas, pues, caminando bien, pe, te matas bien, pe. A su bajada, ¿no? La bajada. ¿Y de subida de la selva? De la subida también. ¿Qué tiempo es? ¿2 días? Sí, con animal 2 días, pero así jóvenes un día no me ha tirado. Y acá están, un día hemos llegado acá, de ese cerro atrás hemos anochecido. Ya. Y acá abajo en mi pueblo estamos llegando a las 9 de la noche, ¿Y cómo noche viajaban? ¿Con vela? con linterna. Ah, con linterna ya. Linterna ya. Pero más antes ahora nuestros antepasados Ah, viajaban con vela, con mechero, ¿no? Más antes viajaban, ¿cómo se llaman los abuelos? Viajaban con ¿cómo se llama? ¿No es cierto? En noche alumbran Ninauro, lo que dicen en quechua. ¿Antorcha? Ese será, pues, ¿no es cierto? En noche parece, para acá, para allá bastante alumbran, parece los hitos. Entonces, ¿qué será eso? Volando. No, Anda. no recuerdo qué será. ¿Con eso viajaban más antes? Con ese juntando, dice que en bolsa, así en caminos, así alumbrando, dice que viajaban. Ah, Hasta en selva, así me contaba. Sí, pero antes así viajaban la gente de acá, Ajá. ¿no? A la selva, ¿no? A traer frutas. Ajá, nosotros sí, ya con linterna, ya. Ahí Ah, apareció linterna. Ya. y ahora sí vamos a ir allá, ¿no? Ese cerro otros cerros eran nombres, ¿no? Ahí está, ese cerro se llama de Cangrao, Y es al frente. Pocajocha. Cerro Pucajucha. Cerro Pocajocha. ¿Habrá laguna ahí, no? Ahí está la laguna, ahí el rincón ahí. ¿Por dónde está? No Grandecito veo, está. no veo. ¿Por dónde está? Pero ahora no se ve. Está tapando un cerrito así. Ah, un cerrito. Una pampita está, Mm. grande. De acá, de este cerro atrás está Ahí otro pueblo. Ahí están criando trucha de Ah. Cangrao, Mm. una comunidad. Ya, este cerro atrás hay un pueblo. Chuji. Eso es lo que te preguntaba, ¿cómo se llama? Chujihuixa, ¿no? No, Chujihuixa no es Jotojotay. Jota, y hay otro pueblo. Ahí está otro, así, igual. Así como un anexo. Ajá, de ahí viene- De ahí para atrás es Chujihuixa. O sea, tengo que pasar otro cerro, subir otro cerro así alto Así pampa tienes que caminar, Ya. ese cerro. y subir y a bajar, ahí está bajar. otro pueblo. Ahí está, Y así otro cerro Ahí para bajar. pasas eso, ese se llama Jaruancho. Buah, tantos pueblos acá. De ahí más allá, Y cuando eres joven por acá recorrías todo acá. sí, Cerro. un día hemos ido, ¿cómo se llama? A comprar ganados. Ya. Hemos llegado hasta, no sé cómo se llama más atrás, no me recuerdo, pero hemos llegado, pero hay bastante ganados, son medio pampas, son ahí. Ah, zona de plano ya. Ya no hay cerros, montañas. Ajá, poco ya. Ah, su madre. Ahí criaban más animales. ¿Ve? Más vacas. Como es pampa. Mm. Mira, de acá se mirara, desde el cerro alto se mirara pura montaña, ¿no? Cuando está despejado, ¿no? Sí, de ahí ya ves montaña ya. Pura montañas. De ese cerro, ¿cómo se llama? Yanaurjo. Yanauro, de Yanauro. Cerro Negro, ¿no? Ajá. Toda montaña se mirara, ¿no? Sí. Pero ahí se nota un poco. Razuil que está allá, ¿no? Ese no está tapando. Sí, está tapando. Ahí está Compañía también, ¿no? Cerro Compañía. Apo Compañía, ahí está. Ahí Ahí está Cerro Bancabelica. está Cerro en Cabelica. Ah, ahí está Cerro Bancabelica. Ah, interesante, ¿eh? Pucha, en julio, agosto, ¿no? Cuando está despejado se mira todo. Estaría como en el cielo, ¿no? De ahí atrás es buena cancha. Ahí está, soy en la cancha. Ah. Ya van bajando. Papito Condor, me estabas comentando del zorro, ¿no? Que aquí bastante habitan. Sí, por acá. Van a tu casa a comer tus gallinas. Sí, Y, con gallinas, ovejas. y justo me estabas diciendo de cuando tiene el zorro sus bebés, se van en busca de ovejitas, ¿no? Ese carneritos chiquitos. ¿Y cómo me estaba diciendo que sigue cargando, cabalga, creo me estaba diciendo? O sea, el zorro es como, esa gente también sube al carnerito. A carneros chiquitos, Ya. lleva a su hijo.
Ya, a su cueva. Ajá, a su cueva lleva y ahí cuando lleva suelta, ahí enseña pues, cómo se llama chapares chiquititos. Ya, Su hijo, lo que son hábiles, lo que algunos chapan, algunos son un poco humildes, pues, ¿no? ya. Entonces, si son humildes, se dice que le comen, pero lo que son chapadores, cazadores, nomás se cría. Ah. Ah, Don Condori, mira, este es el camino, ¿no? sí, Es el camino inca, ¿no? ¿Este es Ajá. acá o de encima es? no, por acá es. Ahí está como una carretera, se está Sí, notando, ¿ve? Ese está yendo para allá, ve. Y es de acá, está bajando para dónde? Este no está bajando, ¿no? Ah, ese también está bajando. Ah, este, ¿ve? Ese está yendo para allá también y para acá, para abajo también, para arriba. ¿Y más o menos para dónde está llegando? ¿Te habrá contado tu abuelo, tu papá, más o menos, más antes? ¿Para dónde está llegando este camino? Veniendo de la selva, ¿para dónde está llegando? Para Cangrao, ve. ¿Para Cangrao? Ah, por acá. ¿Y de Cangrao para dónde llega el camino inca? Para atrás, ve. ¿Para dónde ya será, más o menos, nombre? Para Gilajocha, para Mamas, para ese sitio. Para ese lado ya. Sí, no, ahora ya no se nota nada, ¿no? El camino inca, ¿no? Mira, todo está lleno de arbustos, Sí. cubierto, tapado ya. Todo ya, pe, porque ya no caminan, ve, ahora. Esa era su entrada. Está con cerco, con piedras. Esa es la puerta, ¿no? Ah, Mira, esta ha sido su muralla, su circo, ¿no? Ajá. Mira, Ahí está esto. esta es la muralla. Ujú. Ahí habrá sido la puerta principal, ¿no? Sí. Para entrar Aquí. a la ciudadela. Ahí está. Ya mira, acá hay bastante. Ah. Ahí está bastante casitas. Sí. Ahí vamos caminando. También me estaba diciendo, este cerro es liso, ¿no? Por eso, pues, Justo llegamos y apareció más neblina. neblina ya está llenando. Y si llegamos a la punta, Nos van a tapar. nos va a cubrir todo. A ver, pe. ¿Cómo se llama este nombre del cerro? La punta. A este punta. Ujú. ¿No recuerdas? Ese punta es sin Oaxaca, pe. Cerro sin... Cerro sin Oaxaca. ¿Por qué no ese nombre, más o menos? Sin Guajasa. Singua. Jasa será porque es el paso. Ah, el paso. Singua será, ¿no será nariz? Singa. No sé, no te puedo decir eso. Exactamente, no. Pero es el nombre sin Guajasa. Sin Oaxaca. Singua hay bastante acá. Más abajo. ¿Qué cosa singua es? ¿Arbolito? Este arbolito es lo que crecen hasta así nomás. Este se llama singua. Por eso es sin Oaxaca. Ah, por acá, pero no crece esa plantita. Sí crece. ¿Y acá qué habrá sido? Mira, creo que han huaqueado. Este es su casa de incas. Casa Ahí está circular, este ¿no? Ahí está este también. Sí. Casa circular es. Ahí está, pe. Ahí está, ve. Acá hay un circular, Ahí aquí otra vive- casa. Ahí vivían todos. De ahí han hecho con piedra, mira. Sí, ahí está, ve. Este ya está borrado ya, pe, porque ¿de qué tiempo será? Pe? ¿Cuántos años? Ese era de la cultura de acá, Ajá, ahí está este también. de Ayacucho. Este también. Entonces, ¿cuántos? Yo he contado un día, yo era creo que como 38, no sé tanto. Ah, estabas contando. Ah, pero Ahí no, abajito, ¿qué habrá sido? también- Cuadrado parece. Ese también, una muralla, pe. Habrá sido algo, ¿no? Para algo habrá sido Ahí está, eso. pe, de acá. De acá como una muralla, mira, han cercado. Sí, pero Por este ahí. parece rectangular, ¿no? Ajá, Mira, un rectangular había sido. ajá, ahí está. Para algo habrá sido, o para sus animales, ¿no? Depende. Depende de ellos, eran. Pe. Puede ser para sus animales, para otras cosas. Ahí está, acá también. Era Sí. su casa. ¿Y para este lado también? Ahí ¿Hay está. más? Ahí está ese No, también. sí, ¿no? Bastante había, Sí, mira. mira ahí también. Son restos, nomás se quedan, base, nomás se quedan. Acá atrás me dice hay bastante, ¿no? Sí, ahí atrás. Parece que ahí se nota más clarito. Sí. Se estaba viendo en el mapa, se ve más clarito. Ahí, ah. Ahora sí, llegamos Ya llegamos a la punta En la punta. del cerro. Peligroso de punta. Ahora Ahí sí está. podemos ver, ¿no? Ahí está, Bastante. de acá libre es este. Mi casa está abajo, pe. ¿Tu casa dónde está? Acá abajo. De acá se mira, ¿no? Tu moto está ahí frente en carretera. Sí, ahorita no podemos ver porque está neblina, lleno de neblina. Vamos a bajar. Sí, acá había bastante Ahí está. casas. Ahí está. Ah, esto sí, casi intactito se nota, ¿eh? Sí, algunos. Casa circular. Ujú. Ajá.
Acá hay otro. Esto es por dónde. Para abajo hay bastante, mira, guau, bastante. ¿Por dónde habrá estado escalinatas? Acá, pero ¿podrás? Escalinatas habrá sido, para ellos. Esto. Por acá habrá sido. ¿Por dónde? Sí, parece, por ahí sitio era. Firuláis con cuidado, bajas. Ya, ahora sí. Este Acá era puerta todavía, ¿no? Puerta, seguro. Para otro lado. Ahí está. Bastante, ve, mira. Acá se nota que exactamente, mira, Sí, pues, casi acá, intacta. mira, acá, está. Ahí hay otro. Acá también, mira, acá también como un pozo. Este, algunos grandes. Es que este era más grande, ¿no? Algunos chicos. Quizás esto habrá sido para el jefe, pe. Eso es bastante, mira, ve. Chiquitito. Acá había chiquito. Ese habrá sido su ¿Qué será eso, no? su cementerio. Para que guarda algo. Eso también. Puede ser también para que guardar, porque Claro. son cementerios. Porque ellos vivían juntos también. Ajá, Sí, parece que era este cementerio. seguro, ¿no? Ahí enterraban pues sus muertos. En su lado nomás ya. Ajá. Estos son los restos de la cultura chanca. Miren, sus murallas eran gruesas, mira. Eso, ve. Sí, ¿no? Eso. Porque el frío, no, para que no penetre. Ajá, han hecho. Para acá hace friazo, ¿no? Hace frío, ve acá en punta. Punta todavía. Este más grande. Haz otro más grandazo, ¿no? Por acá la salida. Ahí está su puerta. Su puerta. Ah. Ese también su puerta. ¿Usted más o menos exactamente tiene una referencia o información por qué los antepasados construían sus casas en las puntas del cerro? ¿De nosotros? No, los antepasados de esta zona, ¿por qué construían en las puntas del cerro? Más o menos tiene referencia e información. ¿Cómo eso era, no? Se dice que antiguamente para protegerse de sus rivales, pues, como está en la punta del cerro, miraba a sus rivales y así ve quiénes vienen, qué otras culturas vienen para ver, pues de acá miraba, ve. Esos rivales pues no podían combatir, pues. Verdad. Ajá, no podían. Porque ellos, como tienen sus casas acá en la punta del cerro, fácil miraban de dónde vienen. Mira, vienen de allá, vienen para abajo, entonces acá tienen bien preparado pues, para responder, pues. Eso también puede ser. Ajá. Yo pienso, de repente, que como se llama, más antes nosotros de tiempo de nuestro Señor Jesús, que iba a regresar el tiempo, ¿cómo ya. se llama? Eso es según tu opinión. Ya. ¿Cómo se llama? El diluvio con por agua. Ya. Entonces el agua cuando avanzaba más, entonces hacían casa, creo que así, yo pienso eso. Esa es otra. Eso también puede ser, ¿no? Esa es otra referencia. Ajá. Sí, eso también dicen que en la punta hacían casas porque habían pues, lleno de agua, ¿no? Llenaba más. Ya cuando tapa ya muerían toda la gente. Ajá. Eso yo pienso. Sí. ¿De qué será? Esa es otra historia. Ajá. Hace otra historia exactamente. Ha sido bastante casa realmente, ¿no? Hasta abajo. Sí, bastante, ¿no? Algunos están borrados ya. Sí, acá se nota un poco nomás. Pura piedra, ¿no? Sí, pura piedra. Porque estas casas estaban cubiertas, pues su techo, piedra y barro nomás. Ajá. Ay, pero no sé cómo, o sea, cómo ponían esas sí, en su techo, pues. Ajá, porque en otro lugar he visto, pues, casi intactito nomás. Porque en el techo se mira sus piedras. Ajá, tapadito todavía está, pues. Acá ya no, ya, prácticamente ya, mira, está derrumbándose ya. Abajo sigue, ¿no? Sí, abajo sí. Mira, esta parte ya es muy inclinada, ¿ve? Ya no paradito es, pues. Parado, Por eso los rivales no podían entrar a esta zona. Ajá. Por eso ellos así construían sus casas. En diferentes lugares así está. Vas a ver en diferentes lugares sus casas de los antiguos, de los pre-incas, ¿no? Claro. Para mí que este es de los pre-incas, pues, de los chancas es. Ajá, de los chancas son. Por eso construían. En diferentes lugares están construidas sus casas así, en los cerros, en la punta del cerro nomás, claro. en la punta, ajá. Con difícil de acceso para sus rivales. Para que defiendan. Para que defiendan de otras culturas. Pues han hecho ellos, ve. Ellos fueron más inteligentes que nosotros, ¿no? Claro, pues. Son más inteligentes, ajá. Por eso está bonito, ¿no? Acá había bastante gente. Sí, bastante vivían, por eso hay bastante casas. Ajá. Casas circulares, hechos de piedra nomás, pura piedra. Pura piedra. Su puquial habrá sido allá, ¿no? Por allá no hay puquial. Supongo que ya más allá si todavía no sé dónde estamos pasando. Ya, en Sajasa. No, acá más allá nomás. Ese sí era su agua, ese sí era, ve.
Ahí, Puquial, sale agua. Ah, de verdad, ahí ha sido pues, su Puquial. De ahí consumían agua, pues, ellos. ¿Cómo vivían, no? Inteligentes, ahora ellos, pues, antepasados eran más inteligentes que nosotros. Sí. Ajá, ahí era su Puquial, pues. Su Puquial. Ajá, su cementerio ahí de ese chiquito huecos, esos eran. Seguro era. Ajá, así es. Así es, papito Condori, ¿ah? Interesante, haciendo conocer tu zona. Que nadie saca ya, ¿no? Seguramente nadie conoce, ¿no? Esta zona, ¿no? Nadie, pues. No has escuchado qué cultura, qué nombre tiene este cerro, no, o sea, qué restos arqueológicos pertenece. No. Nada, ¿no? Ni habrán llegado a estudiar este lugar, ¿no? De otros lugares de otros sitios que no viene nadie. Nadie, porque es disimuladito, pues. Ah, sí, ¿no? Por camino no pasan, pues. Así es, por ahí está Carhuaurán, por acá está Sircán, al frente, atrás de este cerro está, ¿cómo se llama? Janjayo. Lacpis. Janjayo, ¿no? No, Lacpis. ¿Es otro? De Lacpis atrás Janjayo. Por ahí está el cerro Compañía, Rasul que está allá, ya no se nota prácticamente, ahora ya nos ha cubierto todo. Mira, todo está cubierto de neblina, ya no se nota nada. Este cerro se puso liso, por eso está atrapando con neblina. Eso no se puede. Por acá salimos, de ahí nomás bajas para abajo, ahí está camino, lo que has venido abajo camino.